Bienvenidos a un nuevo tutorial de WebGL. Ahora veremos cómo aplicar una textura a nuestra geometría, en este caso un cuadro. Como puedes ver aquí podemos ver el resultado de este tutorial. Tenemos una textura sobre nuestra geometría y pues eso es lo que vamos a tratar de hacer en este tutorial. Vamos a ver texturas en WebGL. Entonces, ahora en este tutorial nos vamos a crear un método nuevo, un método nuevo llamado initTextures. Y bueno, este tutorial va a estar basado en el tutorial anterior. Y bueno, entonces nos creamos un método initTextures que se va a encargar de inicializar las texturas y toma un contexto como parámetro. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un objeto textura y eso lo vamos a hacer llamando al método del contexto createTexture. Bueno, esto lo que va a hacer es crearnos una textura sin información. Bueno, después checamos que nos tengamos un objeto textura válido. Si no lo tenemos, le decimos al usuario con un alert y retornamos false. Nos salimos, pues no sería prudente continuar. Y bueno, y lo siguiente que hacemos es crearnos un objeto un objeto imagen de la siguiente manera. Ya, eh, usando aquí new y luego image. Nos estamos creando un objeto imagen. Esto es equivalente a usar el tag img en HTML5. Así que es lo mismo, es equivalente el hacerlo de esta manera. Esto es como lo podemos hacer desde JavaScript sin utilizar para poder crearnos una imagen. Y bueno, checamos que tengamos un objeto imagen válido. Si no lo tenemos, le hicimos al usuario con un alert y retornamos false, pues no sería prudente continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es crearnos, vamos a utilizar la propiedad onload de la imagen. Simplemente aquí le vamos a asignar una función de manera tal que cuando la imagen se termine de cargar se llame el método loadTexture. Entonces necesitamos esperar hasta que la imagen se cargue para poder utilizarla en WebGL. Entonces por eso necesitamos saber cuándo se terminó de cargar esa página. Entonces con el método loadTexture va a ser llamado cuando se termine de cargar la imagen. Entonces este método se va a llamar. Y ya por último le decimos la fuente, o sea, el nombre de la imagen. En este caso, la imagen que voy a utilizar para este tutorial se llama sky.jpng. Y pues bueno, por último retornamos true. Y eso es. Y bueno, source es equivalente a usar source en el tag imagen. Y bueno, esto es un método nuevo y después lo vamos a implementar. Ahora, el método loadTexture que se va a llamar después de que se haya cargado la imagen. Este método se va a llamar después de que se haya cargado la imagen. Y bueno, toma tres parámetros: el contexto, el objeto textura y la imagen. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es invertir el eje Y de la imagen con el método pixel store y. El sistema de coordenadas que utilizan los formatos más comunes como JPG, PNG, BMP utilizan este sistema de coordenadas en donde el eje Y apunta hacia abajo y el eje X hacia la derecha. Este es el formato que utilizan la mayoría de las imágenes. El sistema de coordenadas que utilizan la mayoría de formatos de las imágenes. Entonces, pero WebGL utiliza un diferente sistema de coordenadas. Entonces, aquí podemos ver que hay hay una diferencia entre los sistemas de coordenadas que utilizan los formatos
más comunes y el que utiliza WebGL. Necesitamos invertir, en este caso el eje Y, para poder utilizarlo de manera correcta en WebGL, para que esté como la imagen que tienes aquí a la derecha. Entonces, eso es lo que hace el primer método. Está invirtiendo el eje Y para que nosotros lo podamos utilizar en WebGL. Porque cuando cargamos la imagen, pues este es su sistema de coordenadas. Entonces tenemos que invertir pues ese eje. Y bueno, ahora vamos a llamar, y bueno, pues le tienes que pasar aquí el siguiente parámetro, un backflip Y with WebGL, que simplemente indica que queremos invertir el eje Y de manera que lo podamos utilizar en WebGL. Y bueno, aquí puedes ver que tiene un 1. Bueno, en el último parámetro le puedes asignar tanto false o true. Nosotros le queremos asignar true, entonces le podemos pasar un 1, que es lo mismo que true. Si quisiéramos pasarle false, le podríamos pasar 0. Pero tú pásale un 1 y listo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es activar la textura, una unidad de textura. Y la unidad de textura que vamos a activar va a ser la unidad de textura 0. En WebGL, en OpenGL y en WebGL se utiliza lo que se llaman unidades de textura. Y lo que hace el Fragment Shader va a leer las unidades de textura para obtener los píxeles de las imágenes, las texturas. Entonces, como mínimo debes de tener por lo menos 8 unidades de textura. Y bueno, esas unidades de textura son referenciadas mediante el flag texture 0, texture 1, texture, bueno, hasta texture 7. Y si tiene más unidades, tu tarjeta gráfica, pues sería texture 8, 9, 10, así sucesivamente hasta las que tenga. Y bueno, el Fragment Shader va a utilizar esas unidades de textura para poder leer los píxeles de las texturas. Entonces, en este caso nosotros le estamos diciendo que queremos utilizar la unidad de textura 0. Entonces, cuando llamamos a ese método, esto es lo que pasa. Estamos diciendo a WebGL que queremos utilizar pues la unidad de textura 0 con texture 0. Y eso es lo que hace el método active texture, en el que le dices que quieres utilizar la unidad de textura 0 con texture 0. Después vamos a llamar al método bind texture. Y si te fijas, le estamos pasando... Bueno, este método nos va a servir para decirle a WebGL que nuestra textura va a ser una textura 2D. Y bueno, pues eso es lo que le estamos diciendo a WebGL. En este caso aquí podemos decirle que podemos ver que en el primer parámetro le pasamos texture 2D y después al objeto textura. Entonces prácticamente lo que le está diciendo a WebGL esta cosa es de que nuestro objeto textura va a almacenar texturas 2D. También puedes usar otro parámetro aquí que es CubeMap, que después lo veremos, pero hay otro parámetro que le puedes pasar aquí. Pero en este caso vamos a utilizar una textura 2D, así que aquí le tienes que poner texture 2D. Entonces, la unidad de textura va a utilizar texturas 2D y bueno, prácticamente así es como lo hicimos a WebGL, que nuestro objeto textura, que es este que está aquí en blanco, va a manejar texturas 2D y está atado a la unidad 0. Entonces, ahora tenemos las siguientes funciones. Aquí podemos ver que llamamos al método textParameter y 4 veces. Bueno, estas funciones nos van a servir para especificar como ciertos parámetros
Y bueno, aquí podemos ver que toma tres parámetros como podemos ver, el primero es Texture 2D. Prácticamente le tienes que decir qué tipo de textura estás manejando. Bueno, en este caso estamos manejando una textura 2D. El segundo parámetro, bueno, es diferente en las cuatro veces que lo llamamos. Bueno, la primera vez aquí dice Texture Min Filter, Texture Mac Filter, Texture Wrap S y Texture Wrap T. Y después acá podemos ver que al principio, que en las primeras dos funciones dice linear y en las últimas dos dice clamp to edge. Vamos a ver una imagen para que quede claro esto. Entonces, tenemos varios procesos. Por ejemplo, si la imagen que estamos manejando es más pequeña que el objeto sobre la cual lo queremos texturizar, sí, ajá. Entonces, si nuestra imagen es más pequeña que el objeto que se va a texturizar, pues necesitamos agrandar nuestra imagen de manera que pues se texturice en nuestro objeto de forma correcta. Aquí lo podemos ver. Entonces, el parámetro texture Mac filter le va a decir a WebGL cómo queremos que, que maneje este caso WebGL. Nosotros queremos que cuando WebGL va a tener que expander la textura de forma que quepa en el objeto. Entonces, queremos que utilice interpolación lineal para cuando la haga más grande. Aquí es lo que hacemos la primera vez que llamamos a Text Primary. Texture Mac Filter, no, es en la segunda. Texture Mac Filter dice GL línea. Queremos que utilice interpolación lineal cuando tenga que agrandar la textura para que quepa en el objeto. Bueno, ahora de que si nuestra textura es más grande que el objeto que vamos a texturizar, tenemos que reducir de tamaño nuestra textura. Pero ¿cómo lo va a hacer WebGL? Nosotros le tenemos que decir cómo lo va a hacer. Entonces nosotros le vamos a decir que utilice interpolación lineal cuando tenga que disminuir el tamaño de la textura de forma que se texturice el objeto de forma correcta. Y aquí podemos ver que queremos que utilice interpolación lineal cuando el objeto cuando la textura tenga que ser reducida a tamaño. Entonces Texture Min Filter le asignas linear y Mac Filter también linear. Y bueno, ya nos queda Wrap S y Wrap T. Y bueno, ahora de que cuando la imagen es más pequeña que el objeto que se va a texturizar, nos van a quedar algunos espacios sin píxeles, sin rellenar. Entonces le tenemos que decir a WebGL qué queremos hacer con esos espacios con Wrap S y Wrap T. Wrap S se refiere al eje horizontal y Wrap T se refiere al eje vertical. ¿Qué queremos hacer con esos espacios ahí? Bueno, aquí le vamos a poner Clamp to Edge. Y bueno, lo que va a hacer Clamp to Edge es que si las coordenadas de textura deben de estar en el rango de 0 y 1. Entonces, si por ejemplo le asignas un valor de coordenada mayor que 1, por ejemplo, lo que va a hacer Clamp to Edge es va a acortar ese valor al valor de 1. Por ejemplo, si la coordenada es por ejemplo 1.5, es una coordenada inválida. Entonces lo que vamos a hacer aquí con Clamp to Edge es acortar ese valor de 1.5 a 1. Y ya por último le decimos le tenemos que suministrar la imagen al objeto textura con Text Image 2D. Entonces esta función va a subir la imagen a la GPU. Se la va a asignar al objeto textura. Y bueno, aquí podemos ver que le tenemos que decir a la imagen
digo, a la función qué tipo de textura estamos utilizando, en este caso una textura 2D, algo que se llama el nivel del bitmap. Bueno, aquí no voy a cubrir, esto tiene que ver con algo que se llama bitmaps, que son imágenes de menor resolución de una textura. No voy a cubrir ese tema por mientras, simplemente ponle 0 ahí. Y después tenemos lo que es el formato interno, o sea, es cómo queremos que se almacene la imagen en la memoria. Queremos que se almacene como una imagen de 4 canales con un canal rojo, verde, azul y alfa. Queremos que tenga 4 canales. Queremos que se almacene de esta manera en la memoria. Ahora, el formato de la imagen que le vamos a suministrar a WebGL es una imagen que tiene con formato RGB alfa. Y bueno, el tipo de dato de, de, de la imagen, en este caso aquí estamos manejando un sign byte. Podrías tener una imagen que utilice números flotantes, por ejemplo. Bueno, pero este no es el caso. Aquí para este tutorial pásale un sign byte. Ya por último le pasamos el objeto imagen. Y esto va a cargar la imagen en el objeto textura. Y esto es lo que va a pasar. Teníamos un objeto textura vacío y bueno, cuando llamamos al método textImage 2D, lo que va a hacer es mover la imagen de la memoria RAM a la memoria de la GPU y se lo va a asignar pues al objeto textura. Y bueno, pues eso es lo que hace el método textImage 2D. Y ya por último, renderizamos nuestra geometría. Tenemos que primeramente cargar la imagen, bueno, suministrar la imagen a WebGL, y ya que le hayamos suministrado la imagen a WebGL, ahora sí ya podemos renderizar la geometría, o sea, nuestro cuadro con la textura. Entonces pues ya podemos renderizar. Y bueno, así de simple son el método initTextures y loadTexture. Ahorita vamos a implementar eso en código. Y bueno, vamos a utilizar una variable de tipo uniform para este tutorial. Y esta variable uniform la vamos a utilizar para acceder a la unidad de textura. Para este tutorial va a ser 0. Vamos a utilizar una variable uniform para acceder a la unidad de textura 0, porque en esa unidad de textura está nuestra imagen. Entonces, en el vertex, en el fragment shader, vamos a crear una variable de tipo uniform que se llama uSampler. Entonces, obtenemos su posición en la memoria con el método getUniformLocation. Entonces, y bueno, esta posición se va a almacenar en uSampler. Si la variable uSampler es igual a -1, quiere decir que no se pudo encontrar la posición de la variable uSampler, o tal vez ni siquiera existe una variable uSampler en el fragment shader, y pues nos va a retornar aquí un error. Entonces le decimos al usuario que hubo un error. Si eso pasa, nos salimos retornando false. Bueno, si todo ha salido con éxito, podemos decir que la variable uSampler utilice la unidad de textura 0 con uniform 1i. Le pasamos nuestra variable uSampler y en el segundo le asignamos o le decimos que utilice la unidad de textura 0. Entonces, prácticamente lo que va a hacer uSampler va a tener acceso a la unidad de textura 0. Porque aquí se lo especificamos con uniform 1i. Queremos que nuestra variable uSampler tenga acceso a la unidad de textura 0. Entonces, nuestra variable uSampler va a tener acceso a la unidad 0. Por lo tanto, va a poder leer los píxeles de la imagen que le suministramos con textImage 2D. Y pues los va a poder utilizar en el fragment shader y después se va a poder ver esa imagen en la pantalla.
Y prácticamente eso es lo que hacen estos dos métodos aquí. Y esta pequeña parte de código, este pequeño código lo vamos a poner en el método init shaders. El vertex shader y el fragment shader van a cambiar, van a ser diferentes para este tutorial. Ahora, los atributos de nuestra geometría ahora va a ser posición y coordenadas de textura. La posición es un vector de 4 elementos y se llama aPosition. Y la coordenada de textura es un vector de 2 elementos y bueno, se llama aTextCoord. Ahora, vamos a especificar una variable de tipo vary, que es un vector de 2 elementos y se llama vTextCoord. Y lo que vamos a hacer es asignar la variable aTextCoord, la variable atributo. Entonces le asignamos la variable atributo a la variable del tipo vary o vary textCoord. Entonces, al hacer esto, la variable aTextCoord va a pasar al fragment shader por medio de la variable vTextCoord. Entonces aquí el fragment shader después la va a utilizar. Y bueno, lo que vamos a hacer en este tutorial, en el fragment shader vamos a declarar una variable de tipo uniform sampler 2D y bueno, uSampler, como viste anteriormente. La variable uniform se llama uSampler, pero también es una variable uniform sampler 2D. Ese es su tipo. Y esta variable uniform va a leer los píxeles que están en la unidad de textura 0. Entonces, ya utilizamos el método texture 2D, le suministramos nuestra variable uSampler y la coordenada de textura. Entonces, va a leer el píxel que esté en esta coordenada de textura que le suministramos aquí y se lo va a asignar a la variable flatColor, y ese píxel es lo que vamos a ver en la pantalla. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en el vertex shader y fragment shader. Van a cambiar un poquito, como ya vistes. Y bueno, el método main ahora va a cambiar un poco. Vamos a agregar ahora el método initTexture después de initBuffers. Y como puedes ver, así va a ser el método init para este tutorial. Y bueno, este es el resultado después de este tutorial. Si haces todo de forma correcta, debes de poder ver esa textura en tu navegador web. Bueno, pero hay un pequeño problema de que te vas a encontrar cuando quieras texturizar un objeto en WebGL. Y bueno, este programa se llama Same Origin Policy y Cross Origin Resource Sharing. No voy a hablar sobre este problema, pero sí te voy a decir cómo solucionarlo. Si quieres, puedes buscar en el internet. O bueno, para solucionar este problema, bueno, porque si, si corres el código de este tutorial en tu navegador, no se va a ver ninguna textura, se va a ver blanco. Entonces, la forma de solucionar este problema es, bueno, en este caso para Firefox tenemos que irnos aquí en la barra de búsqueda y ponerle about config y nos va a salir esta ventana con varias opciones. Entonces buscamos la opción que dice Security File URI Strict Origin Policy y podemos ver que tiene un tipo de booleano y tiene un valor de false. Bueno, en este caso yo ya se lo cambié a false porque por defecto va a tener aquí true. Entonces cámbiaselo a false con un doble clic y bueno, tienes que asegurarte que esta variable tenga el valor de false para que puedas ejecutar el código pues de este tutorial para poder utilizar texturas en tu navegador. Esto solo funciona en Firefox. Y bueno, para Chrome lo que tienes que hacer es abrir Chrome desde la terminal de comandos. Entonces te vas a donde está Chrome instalado y lo que vas a hacer es poner chrome.exe y después le especificas lo siguiente, el siguiente parámetro: allow file access from files. Y bueno,
das como se muestra aquí en la pantalla. Abres con este parámetro y ya vas a poder ver tu página con esa textura. Porque si no lo haces de esta manera, pues no vas a ver nada. Así lo haces con Chrome y de acá. Y acá le haces de la siguiente. Aquí le tienes que cambiar a false este parámetro en Firefox. No sé cómo hacerlo que funcione en otros navegadores, pero pues si utilizas otro navegador puedes investigar este problema y cómo solucionarlo. Y bueno, pues ahora sí ya es hora de ir a programar lo que aprendimos a